¿ya?, o que están fuera del paradigma de la modernidad occidental, siempre las relaciones económicas han estado supeditadas a las relaciones sujeto-objeto, que son las relaciones comunitarias, las grandes cosmogonías, los grandes mitos, los grandes relatos que le dan sentido a la vida. Porque, por ejemplo, para la cultura aymara, comer no tiene sentido solamente por comer. O sea, el pan a ellos no les sirve para nada. Si eso no tiene un sentido trascendente, religioso, espiritual, que le dé un significado a la vida, ellos prefieren morirse de hambre. Porque no les tiene sentido seguir viviendo. Porque el pan no solamente es un pan físico, para ellos tiene un sentido espiritual. Porque en ese pan vienen todos los dioses de su cultura, a los que ellos invocan para poder seguir viviendo. Porque la cultura aymara en cada segundo se juega la vida o la muerte. Por eso que para ellos es tan importante el rito, está siempre pidiéndole a los dioses porque haya lluvia. Porque ¿qué pasa si en vez de que haya la semilla y haya fertilidad, se muere la semilla? Bueno, ¿qué se muere? Se muere la comunidad entera. Por lo tanto, ellos en cada segundo, ¿qué es lo primero? La racionalidad vida-muerte. ¿Afirmemos la comunidad o no? Eso es lo primero. Pero ¿qué pasa con la modernidad? Y ese es el punto de fondo. La modernidad y la civilización occidental, que es la que básicamente, la civilización de opresión y exclusión que vivimos actualmente, una civilización moderna occidental donde el sistema capitalista es su bastión fundamental, pero también el racismo y el patriarcado, son tres caras de la misma moneda. ¿Qué pasa en esa civilización y en esa cultura moderna? Estas relaciones se han hecho mucho más importantes que estas, se han hecho fetichizadas, se agrandaron, tomaron una cierta autonomía. Los objetos tienen más importancia, tienen más vida que la... Es cosa de cuánto un reloj de oro, un Mercedes-Benz, la gente capaz de matarse muchas veces por un objeto, por una cosa. Vale mucho más que un trabajador, ¿no es cierto? Para efectos del mercado. ¿Por qué? Porque todo es visto bajo esa relación mercantil. Todo es mercancía, todos son relaciones, son todos objetos cosificados. ¿Y qué predomina acá? Cuando se pasa esa característica específica de la modernidad, que se fetichiza estas relaciones como que solo existieran relaciones económicas y que no hubiera un sentido profundo a la vida resguardado por este tipo de racionalidad, lo que predomina acá es una racionalidad que se llama no vida-muerte, sino que se llama la racionalidad medio-fin, que es la racionalidad que simplemente quiere lograr un objetivo específico, un fin específico. Y miren si no es absurdo. Acá yo voy a poner un ejemplo para que se entienda bien, porque si no puede parecer muy absurdo. Por ejemplo, todo el desarrollo de la física en el siglo XX y la carrera armamentista, acuérdense con lo que pasó con el nazismo, que había una ciencia física alemana, la Deutsche Physik, que eran los físicos alemanes que estaban buscando quién lograba primero la bomba atómica. Había una disputa técnica, eran las mentes más brillantes, los físicos más brillantes. O sea, habían desarrollado un elemento técnico, una forma de relación sujeto-objeto con la naturaleza, con las formas técnicas que ellos tenían de construir su estructura científica, que llegaron, por ejemplo, a hacer una bomba atómica. Si uno piensa la bomba atómica desde la racionalidad medio-fin, es algo totalmente logrado. ¿Qué más logrado que una bomba atómica que requiere una sofisticación técnica increíble? Pero eso desde la racionalidad vida-muerte, ¿qué sentido tiene? Una bomba atómica que si se tira realmente destruye a toda la humanidad. Esa es la encrucijada que está en juego acá. ¿Se dan cuenta? El problema es que estamos básicamente viviendo en un sistema donde hay una hegemonía total de las relaciones medio-fin, que son puras relaciones instrumentales y utilitarias, que lo único que importa es un interés, una ganancia, ¿no es cierto? Y no es básicamente una relación que tiene que ver con la afirmación de la vida detrás de la categoría de proximidad. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, comentarios, opiniones? Por favor, hay muchas cosas que opinar, así que... Es que la nueva bomba atómica sería el calentamiento global, o sea, no necesitamos la bomba ya. Es que bueno, un poco el capitalismo va en esa lógica. ¿Por qué los países comunistas tienen bomba atómica? ¿Cómo? ¿Por qué los países comunistas tienen bomba atómica? Pero si no, ¿por qué tiene que ser una diferencia? Todos los países tienen. Es cierto, es la modernidad. Los países socialistas comunistas muchas veces llegaron a ser hasta más modernos que la modernidad del mercado, porque ellos pensaban en una planificación total. Hasta un botón requería una planificación central. O sea, eso ya era el extremo de una modernidad del cálculo, de la medida. Lo que predomina en las relaciones medio-fin son puras relaciones del cálculo, de la medida, de cómo yo puedo medir la realidad. No es la realidad misma,
no es la presencia, no son los olores, no es la festividad, no es el llanto del prójimo, no es. Es simplemente una representación en mi cabeza, un número, una abstracción, una fórmula, una ecuación. Esa es la realidad. No es la realidad sufriente, es simplemente una representación de la realidad, pero que se hace, que esa fuera la realidad dominante, y que llega a tener consecuencias concretas en la vida, porque la bomba atómica se lanzó, ¿no es cierto? Imagínense. Dos. Y la segunda, sabiendo lo que había pasado en la primera, o sea, claramente. Pero por eso, cuando dice acá el compañero, o sea, se puede llegar a Auschwitz, se puede llegar, ¿no es cierto?, a Hiroshima y Nagasaki, pero también se puede llegar a Holodomor, que fue el gran campo también en Ucrania, claramente, bajo la época de Stalin, ¿no? Más de 1 millón a 4 millones de personas murieron de hambre, no se sabe las estimaciones, porque se quiso aplicar una suerte de estatalización con Stalin y que mató a todos los pequeños agricultores que eran campesinos de una tradición, digamos, ancestral, y que murieron de hambre. También es consecuencia de una racionalidad moderna que ha perdido, pero que es una moderna fetichizada. No es toda la modernidad, porque la modernidad también, Marx es un autor moderno, pero un autor crítico como muchos otros, pero la que se impuso como dominante de opresión y de exclusión fue esta racionalidad moderna, que lo que predomina es el medio fin, el interés, el cálculo, nada más, y no la racionalidad vida-muerte que implica la estimación de la vida. ¿Se dan cuenta? Esto es una cuestión que es súper importante porque nos permite relacionarnos. Por ejemplo, acá hay una definición, una diferencia también que es muy potente, ya en un plano más también espiritual, por ejemplo, con el amor. El amor bajo esta mirada siempre está pensando más bien con un agradecimiento hacia el pasado, hacia la creación de lo que ya está dado. Hay un agradecimiento, hay una gratuidad, hay una gratitud también, ¿no?, contra eso que se ha dado, contra esa creación. Entonces, el verdadero amor es un amor siempre desinteresado, es un agradecimiento por el milagro de la vida, por el milagro de la creación. En cambio, y ahí predomina claramente la relación, ¿no es cierto?, de proximidad en relación a esta mirada. Sujeto-sujeto, relaciones directas, humanas de alteridad. En cambio, lo que predomina acá, básicamente, ya es una relación mediatizada. Cuando la relación se mediatiza, se pierde claramente y queda totalmente fetichizada. Y ese es el problema, se cosifica y se instrumentaliza. ¿Ya? Eso, disculpe, cuando delante decía sí, comunismo, capitalismo, al final. Claro, es que bajo esa mirada sí, claro. Pero ahí es que habría que hacer hartos matices, porque una cosa, y eso se ha venido estudiando mucho, ha salido mucho bibliografía en el último tiempo, que era básicamente lo que pensaba Marx como autor y lo que fue después el marxismo. Claro. Que el marxismo muchas veces, una línea, no toda, porque también hay un marxismo crítico que realmente fue un marxismo que tomó las ideas centrales de Marx, que estaban justamente acá. Porque si hay un autor moderno, ya europeo, que realmente valora esta racionalidad vida-muerte, es Marx. Porque ¿qué está diciendo Marx profundamente? Dice, el sistema capitalista le roba la vida, el plusvalor, que es un concepto técnico, que es lo que roban en el trabajo. A todos nosotros en el trabajo lo están robando. Exacto, la plusvalía, lo que no roba, aparece como ganancia, eso es lo que aparece visible, pero lo que esconde el plusvalor, lo que no se paga, ¿ya? ¿Eso qué significa? Lo dice Marx, le están quitando vida al obrero, porque el obrero que está explotado llega a la casa cansado, muerto, se enferma, enfermedades laborales, vive menos esperanza de vida, ¿y qué alimenta? Alimenta el capital, el fetiche, el falso ídolo, ¿no es cierto? Entonces justamente se invierte, en vez de darle prioridad a la vida del trabajador, a que las relaciones sean sociales, las relaciones sociales sean libres, directas, que los obreros nos pongamos de acuerdo y bueno, o la comunidad, cómo vamos a producir y cómo vamos a hacer la división del trabajo, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a hacer nuestra economía. Bueno, eso se pierde y queda totalmente fetichizado. ¿Por qué? Porque se le quita la vida para alimentar algo que no tiene vida y que pasa a ser más vital que la vida del hombre. Por eso cuando dice del capitalismo hace eso. Pero en el comunismo, cuando lo llevaban los rusos, por decir, en esa parte, claro, también los pasaban al poder. Porque ellos querían tener fuerza, o sea, una fuerza militar. Otro tenía una fuerza económica y el otro tenía una fuerza militar. O sea, pero en el fin, los dos tenían una operación al pueblo, a su... Exactamente. Por ejemplo, lo que en los años 50 lo que hicieron los gringos, todos los experimentos que hicieron en su sociedad. Claro.
que lo llevaban uno peleando por acá, uno se supone que era para el crecimiento y el otro era para defenderse, para estar peleando por la arma, porque los rusos, ¿cómo fue la destrucción de su propio país? Hay ciudades enteras, decían todo eso, en Ucrania, la cantidad, las grandes armas que tenían, lo tienen todo. Claro. Que duró muy poco el tiempo de los soviets, que fue muy poquito, donde realmente hubo una soberanía popular. Después rápidamente eso fue cooptado, ¿no? Y bueno, hay todo un debate. Y eso fueron como 10 años. Sí, no, fue incluso menos, pero Sí, claro, porque sí. ¿cuánto se llama el que murió en México? ¿Cuánto se llama? Trotsky. Claro, murió Sí. en México. Exactamente. Fueron a 10 años. Lo asesinaron. Lo mandaron. Mataron. Sí, lo mandaron Sí. para- Stalin, sí, por favor. Y también como descubrir en uno mismo este concepto de lo que es sentirse feliz, porque se habla mucho del bienestar y hay muchas encuestas y todo, pero considerando que, por ejemplo, la estadística de la ciencia social y la estadística social, todo es medible para ellos. El amor, Justamente. la felicidad, el bienestar, entonces el parámetro para medir estos conceptos tan abstractos, de Exactamente. repente salen indicadores, no sé, de la ONU, la CEPAL, un montón de organismos, y que pareciera ser que somos más felices o tenemos mayor bienestar, porque estamos medidos en esos conceptos, pero no sé, pues, si somos más felices porque tenemos más cosas materiales, o qué es realmente lo que nos hace feliz, porque por ejemplo, este es un espacio súper privilegiado para nosotros como comunidad, y darle gracias al profesor, porque Sí. pareciera ser que hasta los espacios a veces nos quitan, que algunos pocos nomás tienen como el derecho a tener conocimiento o formación, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo y entender esto que es el consenso comunitario. ¿Por qué no tenemos más jóvenes, por ejemplo, hoy día acá? Que ellos son finalmente los que en un futuro van a hacer los cambios. Exactamente. Y es súper importante que ellos tomen y absorban todo este conocimiento, porque estos espacios son caros. Estas clases, estos seminarios se hacen en la universidad y no todos tenemos de repente el recurso para ponerlo ahí. Entonces, también como construir en nuestra propia comunidad y pasar la voz, invitar, o sea, venir a la formación, porque también si no nos formamos, también nos vamos perdiendo un poco y es súper importante. Por supuesto. Y lo que tú decías, o sea, todo el bienestar cuando pasa por estas relaciones, ustedes piensan bien, ¿qué van a escuchar de discursos del gobierno, incluso de la clase política? Cualquier beneficio siempre va a estar medido cómo va a ser económicamente, o sea, van a dar un porcentaje más que un 2%, un 3% acá, llevan siempre una mirada, pero nunca ellos van a decir, a ver, organícense ustedes, démosle autonomía a la comunidad. Eso es el problema, porque aquí lo que está en juego ahí es el poder político. Y eso es lo que está en esencia de la política, el juego del poder político. Cuando predominan estas relaciones, evidentemente los sistemas pierden ese poder, porque el poder se transfiere a la comunidad. Cuando predomina esta relación fetichizada, el sistema es el que se alimenta y los seres humanos son meras funciones del sistema. Como pasa en algunos lugares donde uno tiene que tener la huella digital, la biopolítica, ¿no es cierto? Ahora ya es, o sea, somos meramente un código de barras para el sistema, un índice, un número, una abstracción. Eso es un concepto fundamental que está en la racionalidad de medios. Se abstrae la realidad, se toma distancia frente a la realidad. Eso es yo no lo dije antes, eso es la proxemia. A diferencia de la proximidad que es el contacto con el otro, el contacto más fuerte de la madre con el hijo que lo tiene dentro, pero de ahí una metáfora de toda la comunidad, la proxemia es ya cuando hay distancia. Y como les dije, claramente puede haber distancia también en cualquier cultura, se necesita una distancia con los objetos, pero ¿qué pasa? Que esta distancia también se coloniza y se fetichiza en el sistema de dominación occidental también. Y toda la distancia, por ejemplo, está muchas veces codificada. Si uno va a un trabajo, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser el mesón? Tiene una cierta distancia porque hay una cierta lejanía, porque hay una cierta autoridad. O sea, todas las relaciones humanas también están medidas por una distancia. Los espacios íntimos muchas veces, ¿no es cierto? El problema es que esta distancia en este modelo se hace instrumental y es donde, por ejemplo, opera la publicidad, opera una serie de elementos que también, en vez de que la relación sea una relación directa, sujeto-sujeto, cada vez comienzan a colonizar esa distancia interponiéndose entre medio, ideológicamente interponiéndose, siendo un elemento de manipulación y mediatización. Sí, una pregunta en torno a la propuesta de la política de la liberación Sí. y esta idea de la ética política, la relacionalidad vida-muerte. Quizás me adelanto, ¿ah? Sí. ¿Cuál es el rol de la violencia política
desde ese punto de vista, ¿cómo lo aborda esta formulación ética, la violencia revolucionaria? ¿Cómo... Sí, muy bien. Fundamental. Claro, eso tiene que ver con cuál es el concepto de poder que se trabaja. Y el concepto de poder que la política de la liberación va a proponer no es el concepto de poder que la modernidad occidental ha utilizado y el que está presente en todo el derecho. Todo el sistema liberal y también, por ejemplo, el marxismo y los movimientos críticos también se alimentan de ese sistema liberal. Es el sistema que está claramente institucionalizado, ¿no es cierto? ¿La pregunta bien? ¿Cuál es el papel de la violencia Sí. política desde el punto de vista de la política de la liberación? Depende del concepto de poder, porque es muy distinto el poder con el que se definió toda la modernidad occidental, que es un poder marcado por la obediencia. Acuérdense, lo vimos también. El poder occidental es un poder que nace porque nace en un contexto histórico, en una tradición histórica, que siempre está marcado por la obediencia, es decir, ser súbditos y ser obedientes ante el poder. Y este poder, que es el poder de la modernidad, es un poder soberano que se alimenta, este es el nacimiento del poder como violencia, se alimenta del poder de la comunidad se lo entrega al soberano, es decir, es como que el poder que tiene el soberano, el monarca, lo obtiene extrayéndole el poder a la comunidad y concentrándolo en la figura del soberano. Y ese poder, ¿dónde se manifiesta? Fundamentalmente en la capacidad que tiene el monarca, el soberano, de decidir entre la vida y la muerte, justamente. O sea, el poder político con el cual Occidente se legitima, es el poder que predomina en la política bajo la perspectiva moderna y eurocéntrica, es un poder de dominación. Es un poder como dominación. Y por lo tanto es un poder como obediencia, la relación entre obediencia y dominación, ¿ya? Pero evidentemente si nosotros queremos una política de la liberación, un poder de este tipo no nos sirve, porque es un poder negativo, es un poder que se alimenta negativamente, quitándonos a nosotros nuestro poder como comunidad y concentrándolo en un monarca. Después, ¿qué pasó? Eso transita a la república y al sistema liberal, donde en vez del monarca, bueno, surge el Estado-nación, pero ese mismo poder queda en esa estructura, no se pierde. Y concentra el poder, y concentra ¿qué cosa? Y ahí viene el tema central, el monopolio de la violencia. El poder como dominación y como obediencia, que es el poder moderno, tiene como fundamento el monopolio de la violencia. Y si antes se podía justiciar, por ejemplo, cuando había la guillotina en la plaza pública, con el surgimiento del sistema liberal y con todas las instituciones liberales y el Estado, ¿qué es lo que predomina ahora? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que predomina ahora? Un monopolio de esa violencia por instituciones específicas, por ejemplo la policía y los militares. Ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, nadie más. Si alguien en la calle me viene, yo no lo puedo llegar y matar en la calle, porque como está el sistema, a mí me meten en la cárcel. Pero ¿quién sí tiene la capacidad o tienen la legitimidad para aplicar la violencia desnuda? La policía y el ejército. Ellos tienen la facultad en el sistema liberal. Pero es que decirlo así también, también es decir irnos a una parte, porque no estoy diciendo la policía o el ejército o lo que sea, también son instituciones que están dentro del Estado, del Estado, claro, con la misma. Exacto. El tema es que si llegamos, decimos así tan libremente, claro, también justificamos a los compadres que cometen diferentes cosas en las diferentes personas. Sí, no, por supuesto. O sea, la validación de eso también tiene que ver con que, compadre, si hace destrucción, alguien tiene que tener un control. O sea, el Estado y lo que sea, nosotros también tenemos que, lo que podemos hacer a lo mejor, controlar esas normas que de principio se fueron como buena idea y después fueron cambiando y hasta que lo que se volvió hoy día. Pero volver a la destrucción, que decir que las diferentes instituciones, compadre, tiene porque sí la está haciendo, yo creo que también es porque nosotros también tenemos que ver, porque en el mismo pueblo, que tenemos una cantidad de compadres que utilizan ese tema, en la misma manipulación del pueblo, para que estos compadres, porque se saca la mayoría del ejército, Paco, lo que sea, son compadres ignorantes igual que uno. Sí, porque el pueblo muchas veces. Y del pueblo, claro, porque son los que hacen la... Porque el oficial manda y hace al compadre, y a veces hay un compadre un poco más ignorante que uno, el buen uniforme se manda a la escoba. Pero hay también compadres dentro del pueblo
y les gusta hacer esa cuestión para que esto hagan la misma destrucción. O sea, yo creo que está bien eso, decirlo así, pero yo creo que principalmente está que nosotros llegamos a quién ponemos en el poder. Claro, es que eso es una parte también, porque acuérdense que siempre cuando está operando esta lógica, predomina una lógica medio-fin, por ejemplo la democracia representativa, que es justamente la que está en este Estado de Derecho, que tiene este tipo de instituciones policiales. Yo no digo que esté mal, si el punto es lo que es de fondo, que hay que reconocer que hay una continuidad. Y no es como por ejemplo, la modernidad como que vendió, ¿no es cierto?, que había un quiebre, que se dejaba atrás el barbarismo de la monarquía, del poder absoluto, y que ahora pasamos a un Estado democrático, republicano. Donde somos libres. Claro, y que ahora somos libres y ciudadanos. Eso claramente es un mito, porque hay una clara continuidad, simplemente es otra forma para un mismo modelo, pero que ahora está claramente concentrado cuáles son los espacios donde se predomina el poder como dominación y como monopolio de la violencia. Y ahora, Sí. y ahora sería también el poder de la ley. Supuestamente la ley está por sobre todo y la ley en un momento es como un objeto. Exactamente, y la ley, mira, tú pones un tema que es central. Cuando yo hablaba recién, le hice mucho hincapié en el capital, ¿no es cierto? Dije que el capital está fetichizado sobre la vida humana. Lo mismo pasa con la ley. La ley está fetichizada sobre la vida humana, importa mucho más la ley que muchas veces que la vida humana. Y ahí se cae a veces en cosas que llegan a ser temas leguleyos, jurídicos, que a veces son absurdos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que está dentro del sistema institucionalizado, ¿no es cierto? Sí. Y para la ley, de hecho, vale más la propiedad privada que la vida de uno. Porque eso está dentro del marco que define la modernidad. La modernidad se dio ese marco. Partió la moral burguesa y toda la modernidad justamente componiendo en el centro de las relaciones humanas la propiedad privada. Y ya no puso las relaciones sociales directas, sino que ahora puso el contrato. El contrato ahora pasa a ser la mediación entre las relaciones sociales que eran directas, ahora pasa a haber un contrato. Y ese contrato va a ser básicamente el que ahora va a tener una suerte de autonomía y también se va a fetichizar. El contrato predomina, es la ley, el contrato es la ley, digamos. Y eso es lo que... Es que ley imputa no es ley. ¿Sí? Que yo soy partidaria de la liberación con Cristo, ya, con la paz y el amor, pero de verdad, verdadero. Pero ¿qué pasa con la Revolución Francesa? Que en realidad se impusieron los valores de libertad, igualdad, fraternidad, etc. Y quedó para siempre. No me gusta que nos matemos, ni la violencia, ni nada de eso. Pero los valores de la revolución, y eso emergió porque ya el pueblo está aquí, nadie tuvo que decir nada. ¡Prum! Se fueron a Versalles y quedó la embarrada. Entonces, la Revolución Francesa es como bien distinta, es como bien especial, creo. Sí, eso es bueno, entramos en tema que... Perdón, hace rato que lo tenía que No, está bien. Es que la Revolución Francesa se derrotó el poder soberano, pero los obreros siguieron igual. Exacto. Y la muestra de eso, que después perdón, una moción de orden para que podamos ir cerrando bien. Tratemos de guardarnos los comentarios, las preguntas, o para el final, o aunque yo creo que va a haber poco tiempo, pero podríamos estar toda la noche aquí. Eso es importante, ¿cierto? Claro, sí. Porque tratemos de guardar estamos terminando. Conversatorio, que va a existir Sí, pero Yo pienso que tiene opinión, el comentario a lo mejor es lo que queda, porque quedan poquitos 15 minutos. A lo mejor, guía tú, pero si quieren podemos comentarios, a lo mejor últimos para... Gracias, magistral. Ya, eso, Cristian. O sea, pequeña moción. llega la voz aquí para que también opiniones de ustedes, comentarios. Yo acá hace un esquema. Me interesa que quede una cosa importante, por lo menos en la clase del día de hoy. Estos dos niveles y la diferencia de dominancia que tiene. Eso es lo que yo quiero entender. ¿Qué significa dominancia? Bueno, aquí le vamos a dar más importancia. Y eso cuando yo dije al comienzo, ¿qué criterios vamos a tomar para poder partir? Necesitamos criterios que sean de afirmación. Y aquí termino la idea que el compañero hizo una pregunta muy buena que no voy a poder ahora desarrollar la cabalidad. Pero este tipo de poder es un poder que no nos sirve para un poder de la liberación. Porque nosotros necesitamos un poder ahora afirmativo, un poder comunitario, que no parta de una negación, que no parta de la idea de la dominación, que el poder se legitime como dominación, como violencia, sino que el poder tiene que ser, y aquí viene dos cosas que las voy a silbar,
y que la vamos ya a desarrollar en la próxima clase. Una cosa es el poder para la vida, que está en este nivel, y otro es el poder sobre la vida. El poder que sobre la vida es el poder de la dominación, que ahí solamente podemos sobrevivir y resistir. Pero también hay otro poder, que es un poder afirmativo, que es el que vamos a intentar de definir bien en la próxima clase, que es un poder para la vida, y que ya no es un poder de dominación, sino que ahora es una facultad, es una capacidad que tenemos nosotros de hacer algo, y ya no está ligado con el monopolio de la violencia. Son distintas formas de concebir el poder. Y este poder, que estamos diciendo que va a ser el poder de afirmación, es un poder que tiene que tener como esencia lo que dijimos al comienzo de la clase. La dimensión material, que significa afirmar la vida en toda su dimensión, física como espiritual. También una dimensión formal, es decir, el poder es efectivo, tiene que ser efectivo cuando... Por eso que siempre dice, la vocación de la política es la vocación de mayoría, grandes mayorías. Decía Allende, pues la media pasada, grandes mayorías, ¿no es cierto? Esta idea. Eso es fundamental entender esa vocación, ¿no es cierto? Pero para ese tipo tenemos que tener un poder afirmativo, que sea un poder en base a las relaciones comunitarias, que están siempre en juego cuando son relaciones sujeto-sujeto, de relaciones humanas directas, transparentes, sin ningún tipo de mediación, sobre todo económica o de relaciones mercantiles. ¿Ya? Que son las principales que están operando en la lógica. Pero en términos humanos, ¿eso no es Dios? ¿Cómo? Ese poder Sí, no es Dios. o sea, son temas teológicos, sí. Ahí... Por eso que es teología. Sí, por supuesto. Sí, yo no lo niego. Sí. La política de liberación, la filosofía de liberación, define la vida de alguna forma, porque se usa el término como... Sí, es una palabra una pregunta excelente. Nunca la han definido tan, porque también ahí se ha generado un debate, ¿no es cierto?, que se entiende por vida. Pero lo que se está tomando, que ha tenido una pequeña orientación en el último tiempo, se toma mucho lo que se ha trabajado o se ha rescatado justamente de las tradiciones ancestrales, que se llama el buen vivir. Ese concepto se llama el summa causa, ¿ya? O el summa camaña. Depende si es aymara o si es quechua la palabra. Causai. ¿Y qué es la idea del buen vivir? Y que justamente tiene que ver no reducir, ¿no es cierto?, a la vida a lo meramente biológico. Siendo que eso es fundamental, porque necesitamos afirmar la vida en condiciones de destrucción ecológica y de pauperización radical, necesitamos afirmar la vida. Pero el concepto que está acá en la vida es una vida, tanto material como espiritual, una vida plena en todas sus capacidades. En todas, justamente, ahí el poder que necesitamos es un poder positivo, es un poder como facultad, como capacidad de hacer algo. La capacidad que tenemos de unirnos, la capacidad que tenemos de encontrar un consenso, de juntarnos por proyectos comunes. ¿Cuáles son los proyectos comunes que queremos nosotros como comunidad? ¿Qué queremos cambiar de este mundo? ¿No es cierto? ¿Dónde vamos? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por qué vamos a sacrificar nuestra vida? Ahí tiene que ver con una vida plena también, porque con un horizonte de vida, ¿no es cierto?, que nos dé un sentido de vida, más bien, más que un horizonte de vida, un sentido a la vida, porque una vida meramente automática, biológica, sería una vida meramente un sistema simpático vegetativo que está funcionando el corazón latiendo. No solamente ese concepto, eso tiene que estar, pero es mucho más amplio e integrado que eso. Es un concepto asociado al buen vivir, si tú quieres, ¿no? Eso en el fondo, lo último es la supervivencia, ¿no? El instinto de sobrevivir. Claro, sí, pues sobrevivir, la lógica de la sobrevivencia, pero es distinto la lógica de la vivencia, es distinto vivir que sobrevivir. Cuando tú sobrevives siempre estás resistiendo solamente y pudiendo, de cierta forma, emanciparte a un poder sobre ti, un poder como dominación, que es el poder de la modernidad. Pero nosotros queremos, para vivir, un poder que sea de afirmación y que no sea un poder sobre, sino que sea un poder de la vida. Y ese poder fundamental es el que nace de las relaciones comunitarias, básicamente. Sí, pues una consulta, y cuando te referiste a lo indígena o a la vida Sí. de vida indígena, en algún minuto como que descartaste que fuese eso la respuesta. Como que como que no queremos volver a una vida indígena, pero relevaba Claro, pero sí, eso es importante, pero saquemos de estos modelos ideales que están acá, que son modelos comunitarios, que son, por ejemplo, mitos, núcleos étnico-míticos, cosmovisiones, modelos ideales, lo que tú quieras. Pero mi pregunta es como por qué se descarta la vida indígena desde las reflexiones que estás proponiendo. No lo digo que se descarte, lo que yo digo que no es solamente el proyecto unívoco de querer, por ejemplo, como muchas veces se piensa, volver hacia atrás, obviamente que es un reductivismo. Pero ¿cuál es la idea de fondo?
que esto lo necesitamos ahora no porque queramos rescatar algo exótico, algo del pasado, sino porque es una necesidad, porque nos están entregando ellos categorías, herramientas que son válidas y legítimas ahora. Es por eso. Porque lo otro sería lo que llama un autor el populismo exótico, o sea, bueno, porque es indígena, bueno, entonces no lo tocamos y lo dejamos ahí y qué lindo. Pero o sea, muchas veces dentro de ellos también hay relaciones de dominación, muchas veces también hay relaciones de patriarcado, de machismo. ¿Lo vamos a tomar como un paquete y no lo vamos a cuestionar? ¿Qué nos sirve? Los elementos críticos que nos permiten mejorar la civilización de muerte en la que estamos viviendo. Y eso El tema, por ejemplo, con la naturaleza es un tema que es fundamental. Todo eso desde la